Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. El tema del precio del petróleo se ha convertido quizás en el asunto número uno en la discusión económica en el mundo. El día de hoy el precio de la mezcla mexicana está en niveles que no se habían visto desde 2009. Hubo una caída de más de 5% en los petróleos de referencia, en el Brent, en el WTI, y pareciera que no encontramos piso. Para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en esta industria, nuevamente está con nosotros aquí en Coordenadas Luis Miguel Labardini, socio de la empresa Marcos y Asociados, una de las consultorías más connotadas, más profesionales en materia de la industria de los hidrocarburos. Luis Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Enrique. ¿Tenemos piso o no tenemos piso? Ya estamos viendo el petróleo en los 40, hace algunas semanas que platicábamos estaba en los 60 y ya estaba muy abajo, ya había descendido más de 30% respecto a sus niveles más altos. Sí. ¿Hay piso, Luis Miguel? Pues estamos en un ambiente de gran volatilidad. En este momento estamos en los crudos de referencia que tú mencionas, estamos en los niveles de 50, pero en las apuestas que hacen los mercados financieros para el comportamiento de estos crudos de referencia en los próximos días y en las próximas semanas, la expectativa es que el crudo caiga todavía más. Hay opciones que colocan el crudo ya a niveles de 20 o de 30 dólares el barril. No nos asustes. Sí, ahora, todo esto es producto de una volatilidad de corto plazo, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que esto es lo que en los mercados le llaman un overshooting. Es decir, está habiendo ya una tendencia exagerada de los mercados con respecto a cuál debe ser el precio de equilibrio del petróleo, ¿no? Y este overshooting tendrá una corrección de bastante corto plazo. De hecho, en el mediano y largo plazo, digamos, yo espero que en un año más o menos los precios recuperen, si no todo lo que han perdido en los últimos 2 meses, sí una parte de lo que se ha perdido, para llegar a un punto de equilibrio que sea, digamos, que sea aceptable para mantener un cierto nivel de producción a nivel mundial. La última vez que conversamos, Luis Miguel, hablábamos, digamos, de dos factores. Uno estructural, que tiene que ver con oferta y demanda de producción y demanda, consumo de los hidrocarburos, y otro que es de carácter especulativo, donde estaba envuelta la guerra de los productores árabes y de los productores de shale, los que denominábamos los shaleros. Los shaleros, ajá. ¿Persiste esta guerra entre estos dos grupos en el terreno especulativo, en los elementos de corto plazo de hoy día? Sin duda, la guerra ya está teniendo sus bajas, ¿no? Existen regiones completas en los Estados Unidos en donde la producción está empezando a desacelerarse. La perforación se ha suspendido por completo. Estoy hablando de Bakken Shale, que está en Dakota del Norte, y en algunas áreas de Texas. Texas ha sido la región más golpeada. El Eagle Ford, que es el que está en frontera con México, ha parado casi por completo su perforación y por lo tanto está desacelerando su producción. Esto es importante porque en el caso del gas shale el petróleo shale o el petróleo de lutitas, la perforación tiene que mantenerse en un ritmo constante para poder mantener la producción. Los pozos generalmente tienen una producción máxima en el momento en que se terminan de perforar, pero después esa producción empieza a reducirse para llegar a un momento en donde ya la producción es bastante menor que la producción inicial. Entonces, la dinámica de la industria exige que se perforen pozos constantemente. En el momento en que se dejan perforar pozos, entonces
en ese momento podemos ver a futuro que va a haber una reducción en la producción, y eso es lo que va a pasar en Estados Unidos, pero solamente en el mediano plazo. Lo que estamos viendo en el corto plazo es que está habiendo digamos, una tormenta perfecta, porque la producción no termina de desacelerarse y al mismo tiempo la demanda no termina de recuperarse, lo que está provocando esta caída tan significativa, ¿no? En el caso de México hay repercusiones diversas. Una repercusión, digamos, de corto, de mediano plazo, tiene que ver con los ingresos fiscales. Ahí Hacienda tuvo la visión de conseguir una cobertura que da un cierto nivel de protección en $76. Así es. Que cuando se consiguió parecía baja y ahora se ve, pero allá en lo más alto, Sí. distante. Sin embargo, en términos de la generación de ingresos y la actividad productiva de Pemex, hay una baja. Sí. O sea, el valor agregado generado por la industria petrolera sí baja independientemente de esta cobertura. Así es. ¿Cuál percibes tú que va a ser el impacto más relevante para México como producto de esta tendencia que, más allá de estos fenómenos especulativos, se percibe como un largo plazo de precios que no van a estar en los niveles que conocimos, en los $90, $100 que tuvimos todavía a mediados del año pasado? Sí. En efecto, lo que tú mencionas es muy importante porque la cobertura es adquirida por el gobierno federal para garantizar un precio mínimo de barril con respecto a los ingresos del gobierno federal. Uh-huh. Es decir, los cálculos actuariales que se realizan para determinar el número de barriles que deben de cubrirse están relacionados con los recursos que planea ingresar el gobierno federal con base en un cierto nivel de precio. Pero los ingresos de Pemex no están cubiertos. Es decir, para el próximo año los ingresos de Pemex van a experimentar una reducción conmensurable a la caída en el precio del barril en los mercados internacionales, y eso va a obligar a Pemex probablemente a aumentar sus niveles de deuda, que de por sí ya son muy altos. Es decir, en Pemex existe un problema financiero estructural que ha sido resuelto desde hace ya muchos años mediante la contratación de deuda. Y esto se va a ver acelerado durante el próximo año. Yo pienso que esa probablemente sea el impacto más significativo para nuestro país. Ahora, en el mediano plazo hay otro tema, que es el tema de la reforma energética. Hace algunas semanas salió el primer bloque de la ronda 1 de licitaciones en materia petrolera, y se eligieron los que algunos denominan joyas de la corona, es decir, los campos donde hay un nivel de rentabilidad más alto, porque no están en el área de shale ni en aguas profundas, sino más bien en aguas someras, en tierra, donde eventualmente es más barato producir cada barril de petróleo. ¿Piensas que más allá de este primer bloque va a haber impactos negativos en la reforma energética? Tienes mucha razón. En el caso de la primera fase de la ronda 1, que son 14 bloques en aguas someras, probablemente el interés de los operadores petroleros sea incluso mayor del que era antes, porque existen en el mundo todavía pocas provincias que pueden ofrecer una estructura de costos como la está ofreciendo este segmento de la ronda 1. Son 14 bloques en donde el promedio del costo por barril va a ser de $25. Es decir, todavía a un precio de la mezcla mexicana de $41, todavía estamos hablando de un margen significativo, tanto para el operador como para el Estado a través de la renta económica. En el caso de los otros segmentos de la ronda 1, que son, si podemos ir por partes rápidamente, los campos de lutitas, se ven afectados significativamente porque los condensados que
que se producen junto con el gas natural son los que le agregan valor a un proyecto. Los que hacen rentable perforar. Los que hacen rentable un proyecto, porque el precio del gas actualmente es un precio significativamente bajo, en donde los márgenes son muy pequeños. Aguas profundas, el costo también por barril es también significativamente más alto. Ahí va a haber un efecto. Estamos hablando también de campos maduros, en donde probablemente el efecto no sea tan significativo. Y crudos pesados, donde probablemente también haya un efecto, porque el crudo pesado por naturaleza tiene un precio menor que los crudos de referencia, que son más ligeros. Entonces, digamos que sí hay un efecto para por lo menos la mitad de los bloques que se están licitando en este año. Sí lo hay. Pero sin embargo, sí me gustaría decir que la perspectiva que las compañías petroleras tienen de los precios son de largo plazo y no toman tanto en cuenta la volatilidad en el corto plazo. Es decir, la mayor parte de las empresas petroleras para 2015 sí están reduciendo significativamente sus presupuestos de inversión, pero cuando existe una apertura de campos para licitación, como está sucediendo en el caso de México, las empresas toman una perspectiva de más largo plazo. Sin embargo, todo esto son elementos que tienen que tomarse en cuenta en el momento de ofrecer estos bloques a licitación. Todavía tenemos elementos de incertidumbre dependiendo de la composición de las diferentes asignaciones. Digamos, ya tuvimos la primera licitación, faltan varias más de la ronda 1 para ver cuál es el impacto global en la reforma, o por lo menos en la ronda 1 de la reforma. Sin duda, este elemento de incertidumbre tiene como resultado que el costo de oportunidad para los operadores se haya elevado. Y esta volatilidad sí va a afectar una parte importante de los bloques que pensaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitar este año. Luis Miguel, además de la industria petrolera, o sea, los productores de hidrocarburos, de petróleo crudo, de gas, ¿este cambio en los precios afecta a otras industrias, afecta a la geopolítica mundial de manera importante, de modo que están generándose dinámicas diferentes? Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, la venta de coches que antes eran ya poco demandados por el mercado debido al precio de la gasolina. Ahora hemos visto que los coches de 8 cilindros, las camionetas, están empezando nuevamente a venderse de manera muy acelerada en Estados Unidos. Si nos permites, vamos a hacer una breve pausa y me gustaría que regresáramos para analizar las implicaciones que este precio del crudo o precio de los combustibles, incluyendo la gasolina, tiene para otros segmentos, países, industrias, en fin, algo más allá de la industria petrolera. Con mucho gusto, Enrique. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con Luis Miguel Labardini en torno a la circunstancia de la industria de hidrocarburos y sus implicaciones. Regresamos. Regresamos, estamos en Coordenadas hablando sobre la situación de la industria petrolera y las implicaciones del bajo precio de los hidrocarburos. Y en el corte, Luis Miguel, hablábamos de la electricidad. Pareciera que el sector eléctrico es de los que no van a ser afectados, porque al contrario, en la medida que las nuevas centrales utilizan como combustible primario el gas natural, pareciera que un bajo precio de los hidrocarburos en general, el gas entre ellos, pues les beneficia. ¿Así lo ves o tenemos alguna otra implicación?
el precio del gas natural depende también indirectamente de la oferta y demanda de los líquidos que vienen con el gas natural, porque esos se cotizan en relación con el precio del crudo. Estamos hablando del propano, del etano, del butano, de las naftas, y en el momento en que los proyectos en los Estados Unidos que no puedan seguir sosteniendo una producción de líquidos a los niveles de precio que estamos viendo en este momento, entonces probablemente la oferta de gas natural también se vea reducida, y la consecuencia sería un aumento en los niveles actuales en el precio del gas natural. Esa es una posibilidad. Uno de los elementos que el presidente Peña señaló en su mensaje de Año Nuevo fue la baja en los precios de la electricidad, que mucho derivó de la baja justamente de los combustibles. ¿Quiere decir esto que nos describes, que si no persiste esta tendencia de bajos precios del gas, sino si el gas natural de América del Norte empieza a aumentar, va a ser más complicado tener en el mediano plazo una tendencia a la baja en los precios de la luz? Sin duda. Nosotros importamos aproximadamente una tercera parte de nuestras necesidades de gas natural y las importamos del mercado más barato del mundo, que es Estados Unidos. Si ese mercado empieza a experimentar un incremento en los precios, entonces ese incremento se va a ver reflejado también en los costos para generar electricidad, ¿no? Eso puede suceder en la medida en la que el precio del gas está ligado al precio del crudo. Ahora, una vez más, es importante el entender que estamos ante combustibles que experimentan una alta volatilidad y en este momento la están experimentando. Entonces habrá que medir el impacto, digamos, en un plazo un poco más largo, en un año, año y medio, algo así, ¿no? Entre los combustibles que así sea de corto plazo han bajado mucho es la gasolina. La gasolina en Estados Unidos está ya a niveles de hace 4 o 5 años. Y esto ha motivado, lo decíamos antes del corte, el hecho de que los coches de alto consumo de combustibles, los coches grandes, las camionetas, empiecen otra vez a proliferar. Cuando antes eran los compactos, los subcompactos, los que estaban vendiéndose más. ¿Cómo visualizas este impacto, no solamente en la industria automotriz, utilizo esto como ilustración, sino en general en las industrias consumidoras de energéticos? Hay un impacto positivo para todos los consumidores de energía en el mundo, no solamente los Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es productor, pero también es consumidor. Entonces, un bajo costo de los energéticos va a repercutir en un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos en general. En ese sentido, las industrias mexicanas que exportan a los Estados Unidos, como son las de autopartes, se van a ver beneficiadas durante el próximo año. Las economías asiáticas, particularmente China, también van a experimentar una ventaja en virtud de que su economía va a sentir los beneficios, ¿no?, de un menor precio. Hablabas hace un momento del efecto geopolítico que esto tiene, y sin duda son más los países productores que van a resentir los efectos negativos de la caída del precio. ¿Cuáles verías? Rusia ya lo está experimentando. Más del 50% del presupuesto de Rusia se financia con recursos petroleros. Irán es otro país que tiene una gran vulnerabilidad frente al precio. Irak, Venezuela particularmente. Venezuela ya está en un punto de inflexión en donde precisamente hoy estábamos leyendo que el presidente Maduro viaja a China para buscar ayuda, porque la situación de Venezuela es realmente muy grave.
Entonces, digamos que habrá que esperar para ver cuáles son los efectos en estas economías de la caída en los precios. Además del tema geopolítico que mencionas, hay otro aspecto que hemos explorado poco, pero ahí está sobre la mesa, que es el tema ambiental. En los últimos años se trató de incentivar el uso de energías limpias, particularmente la energía del viento, la energía solar, la energía de la tierra, la geotermia. Esto probablemente saque de la competencia algunos de los proyectos que en materia de energías limpias estaban empezando a crecer. ¿Lo visualizas así, Luis Miguel? Desafortunadamente, con un precio de $100 el barril, había energías renovables que estaban empezando a ser competitivas, como la eólica que tú mencionas, como la energía solar. Y habrá que esperar cuál es el desempeño de estas industrias a partir de ahora, ¿no? Pero sí van a enfrentar un reto mucho mayor durante el tiempo en que los precios permanezcan por debajo de los 70, 80 dólares por barril. Esto implica que proyectos o acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto, que había generado el mercado de los bonos de carbono, que era un mundo nuevo, digamos, en los últimos 6, 8 años se creó este mundo nuevo en el sector financiero, pues van a ver debilitada su potencialidad. Sí, desafortunadamente, cuando el precio del petróleo está a niveles como los que vemos ahora, el resultado es que el consumo aumenta, porque la rentabilidad de las industrias, de la industria de transporte y de las industrias manufactureras que utilizan esos combustibles se ve mejorada si se utilizan combustibles no renovables. ¿Cuál es la perspectiva para México? Digamos, tiene dos caras, si me permites plantearlo de manera muy sencilla. La cara positiva es que un segmento muy amplio de la industria manufacturera se va a ver beneficiado. Ya lo hablábamos de la industria automotriz, pero hay otras más, autopartes, electrónica, que son altamente consumidoras de energía, y una energía barata va a permitir que haya más inversiones y más actividad en estos segmentos de la manufactura mexicana. Y del otro lado tienes lo que ya hemos estado hablando en estos minutos, la industria petrolera con el efecto negativo que eventualmente puede tener. ¿Cuál es el saldo que podemos esperar de este doble efecto, Luis Miguel? Afortunadamente para un país como México, el saldo puede ser, en el peor de los casos, neutro y muy probablemente positivo. A diferencia de países como Venezuela o países como Kuwait o incluso Arabia Saudita, México es un país que tiene una economía diversificada. Es decir, un porcentaje limitado de las exportaciones y del Producto Interno Bruto corresponde a la industria petrolera. De esa manera, México es un país que puede aprovechar las ventajas de un precio más bajo, mejorando la perspectiva económica y la perspectiva de crecimiento, mientras los precios del crudo se mantengan en estos niveles. Quien sí va a percibir estos efectos por la naturaleza de su situación financiera es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tiene en este momento un patrimonio que es el capital social, que es negativo en cerca de 20,000 millones de dólares. Y esto es porque a Petróleos Mexicanos no se le ha inyectado capital fresco, ni tampoco ha recibido, digamos, no ha podido retener utilidades desde que su creación en 1938. ¿no? Entonces, yo creo que debemos aprovechar la dinámica de la reforma también para evaluar de qué manera Pemex se puede convertir en una empresa financieramente viable en el largo plazo. Ahí es donde yo creo que existe un riesgo significativo en el próximo año.
Si me permites traducirlo entonces, como mexicanos, como consumidores de petróleo, no hay que caer en pánico. Los niveles de crudo, pues que día con día estamos viendo que bajan y bajan, y como comentábamos al principio, parecen no encontrar piso, no son un motivo de alarma para la situación económica general del país. Sí hay una preocupación muy seria respecto a la viabilidad financiera y al éxito como corporación, como industria de petróleos mexicanos. ¿Así lo pudiéramos resumir? Sí, sin duda, sin duda. La ventaja de México es que México es un país diversificado económicamente. Afortunadamente existen, para el año 2015 por lo menos, existen coberturas que garantizan ingresos mínimos para el gobierno federal. Es la situación financiera de Petróleos Mexicanos a la que hay que poner atención muy de cerca para encontrarle soluciones de largo plazo. ¿Y qué debería hacer Pemex en esta circunstancia, Luis Miguel, finalmente? Pues mira, mi opinión a este respecto es que la única forma en que Pemex pudiera resolver su situación financiera es mediante una inyección de capital fresco. Y eso se puede hacer de dos maneras. O el Estado hace aportaciones adicionales de capital o se hace una colocación primaria de acciones, pero eso requeriría una reforma adicional a la Constitución que no está contemplada en este momento, pero que eso le daría además la ventaja de un gobierno corporativo sano y fuerte, que es algo que tampoco tiene Pemex en este momento. Pues un tema que va a ser muy polémico en este 2015. Ahí están las propuestas y vamos a ver si por lo menos llegan a la discusión en el ámbito que les toca, que sería el ámbito legislativo, por lo menos esta última parte, la de una reforma adicional. Luis Miguel, te agradezco mucho que nos ayudes a entender esta problemática industria con todas sus implicaciones. Gracias a ti, Enrique. Gracias por la invitación. Al contrario, Luis Miguel Abardini, socio de Marcos y Asociados. Y gracias a usted por su atención. Lo espero la próxima semana aquí en Coordenadas. Muy buenas noches. Siga en la programación de El Financiero Bloomberg.